Buenos días con todos. Hoy día vamos a hablar sobre el filósofo Agustín Cueva. Agustín Cueva fue el primer pensador social del Ecuador. Así que para esto he recolectado un poco de sus pensamientos, qué es lo que él decía y qué es lo que él pensaba sobre lo que él escribió y sobre lo que él decía. El primer pensamiento que Agustín Cueva decía era que la crisis económicas del centro imperialista no hacen más que reproducir efectos negativos en las áreas dependientes, a menos que una lucha de clases concreta, precipitada o favorecida por la coyuntura crítica abre el cauce para que las tendencias revolucionarias o siquiera progresistas impulsen el desarrollo de las formaciones sociales en el que actúan sobre la base de determinada evolución previa de las fuerzas productivas. Agustín Cueva era un hombre que defendía mucho al Ecuador. Él estaba a favor del Ecuador, él protegía mucho. Él estaba en contra de la crisis económica porque él era un hombre que estaba en contra del capitalismo. Entonces Agustín Cueva defendía mucho lo que era el Ecuador y el bienestar del Ecuador, así que su pensamiento era más social, más político, y además fue un gran hombre y fue, como dije, fue el primer pensador social a nivel del Ecuador. Fue muy reconocido por todas las personas porque él protegía lo que pensaba, él protegía la economía de los ecuatorianos. En la época en la que él estuvo vivo, él defendía mucho esto y trató de conseguir objetivos para que la crisis o la economía en nuestro país no sea tan baja como lo era en ese tiempo. El otro pensamiento de Agustín Cueva era: el capitalismo dependiente no se desarrolla, pues en razón inversa del desarrollo del capitalismo imperial, sino directamente y ligado a él, supeditado de las mismas leyes. Agustín Cueva defendía mucho lo que son las leyes del Ecuador. También él pensaba y él decía que su posición subordinada lo vuelve mucho más vulnerable en la época de crisis. O sea que él pensaba y él sabía que estar así lo volvía más vulnerable a caer en lo que él no se quería. Entonces lo que él pensaba y él decía era que durante las cuales se revelan con mayor grandeza las deformaciones, distorsiones, problemas estructurales acumuladas en las fases de apego aparente, que en última instancia no son sino momentos de una más acabada integración de nuestras economías con las que los centros imperialistas la tienen. Como decía, él era un hombre que luchaba mucho contra la crisis del Ecuador. Él era un hombre que no pensaba solo en el presente o lo que estaba pasando, sino él era un hombre que pensaba en el futuro, en que si las cosas seguían así en el país, él sabía que iba a llegar a la crisis económica. Entonces él era un hombre que pensaba más allá y trataba de que las personas se den cuenta de eso, de que si el país seguía así como estaba, iba a caer en crisis económicas. Entonces él luchaba contra eso y él trataba de que las otras personas lo puedan entender así como él lo entendía. Otro de los pensamientos de Agustín, y él llegaba a muchas conclusiones, pero una de las principales conclusiones a la que llegó Agustín Cueva fue la siguiente. Él decía: el fascismo latinoamericano como la alternativa política más expedita para la desnacionalización de nuestras economías, que incluyó el desmantelamiento del antiguo sector capitalista del Estado. Esto revela los antecedentes inmediatos de los procesos que recorrería América Latina desde entonces para llegar a donde se encuentra actualmente. Como decíamos, él sabía que si el país seguía así iba a llegar a lo que fue la crisis. Entonces él pensaba más allá. Él estaba seguro de que
el país iba a llegar a la crisis. Por eso es que él defendía mucho eso, por eso es que él se metió a la política, para que el país mejore en sí. Entonces él decía que la política tenía mucho que ver con esto. Entonces Agustín era un hombre que realmente se apasionó por lo que era, le apasionó el bienestar del Ecuador. Fue un hombre muy reconocido por las personas aquí en el Ecuador, porque hizo grandes cosas para el país. Su pensamiento realmente era algo que otras personas no lo podían ver como lo veía él. Otras personas no podían pensar como él pensaba, porque él no solo pensaba en él, o no solo pensaba en la política, sino pensaba en el bienestar de todos los ecuatorianos así. Por eso es que él fue un hombre tan reconocido por el Ecuador, y que ahora las personas lo reconocen por lo que él fue. Realmente fue un gran hombre, fue un hombre que fue admirado por muchas personas, y sobre todo por la política, porque él defendía lo que realmente sabía, defendía porque realmente estaba apasionado por lo que hacía, por lo que pensaba, por lo que él investigaba y a las conclusiones que él llegó. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya podido servir un poco más de información sobre Agustín. En sí, él no fue un filósofo en sí como los anteriores vistos, pero fue un hombre muy digno de destacar. Fue un hombre que realmente hizo muchos cambios para el país y aportó mucho, así que es favorable nombrarlo a él, porque realmente fue un gran hombre que buscó el bienestar para todo el Ecuador. Espero les haya podido servir un poco más de sus pensamientos, de lo que él hizo, de lo que él pensaba. Y gracias por su atención.